No quisiera recordar este momento de mi vida. Pero estoy seguro de que en este momento, más que nunca, necesito soltarlo. No diré mi nombre, pero, a juzgar por la información que tengo que dar para brindar contexto, ya se lo imaginarán por qué. No diré cuál es mi país nativo, pero solo les diré que soy latinoamericano. En el año de 1994, el presidente que ganó las elecciones, se presentó como una salvación, y, poco tiempo después, de manera tan impresionante, nuestra moneda se devaluó de forma que nunca lo imaginábamos. Estábamos en una crisis económica de la cual todos, y cada uno de los ciudadanos por igual sufrimos. Básicamente, las tasas de intereses eran difíciles de pagar, fue la mayor época para intentar sobrevivir a la hambruna y al sostener un techo sobre nosotros. Para empeorar las cosas, mi madre había fallecido unos meses atrás, con la confianza que papá y yo estaríamos bien. Yo solo era un adolescente cursando la secundaria, pero, por obvias razones, tuve que dejarla. Mi padre tuvo que hacer doble turno en el trabajo, incluso así teníamos poco dinero. Yo no sabía cocinar, y, ver a mi padre entrando a la casa a las 11 de la noche para irse a las 4 de la mañana no era algo que disfrutaba ver. Él decía que todo estaba bien, que nos sacaría adelante, pero, algo en mí, me decía que si no hacía algo, me habría quedado huérfano muy pronto. Cada mañana, iba a la tienda de conveniencia, ahí siempre surtían a diario un periódico gratuito para encontrar empleos. Como era de esperarse, todo se disminuía a trabajos comunes del tipo aseo o niñeras. En esos días, no iba a ser demandante, cualquier cosa que sea para ayudar a papá era suficiente. Pero, todo se complicaba en el momento que los empleadores notaban mi edad. Todos sabemos de que, al momento de preguntar la edad y, después de tu respuesta continua el te llamaremos, significa que no seré seleccionado. Pasaban las semanas, ver a mi padre cada vez más exhausto solo aumentaba el estrés, incluso, no quise mencionarle mi cumpleaños, para que fuera tranquilo al trabajo y descansar a los fines de semana como bien se lo merecía. Pero era muy frustrante saber que hay mucho empleo, pero en ningún lado me aceptan. Incluso los padres que buscaban niñera. Sí, esas épocas en donde un chico no podía ser niñero, o, difícilmente lo era. 2 meses desde entonces, tomé un nuevo periódico para buscar, y, después de marcar los lugares que ya había visitado, un trabajo me llamó la atención. ¿Sabes conducir? ¿Necesitas dinero? ¿Te gusta tu ciudad? Somos el lugar ideal. Te contrataremos inmediatamente. Somos una base de taxis, pagaremos 25,000 pesos de sueldo base semanalmente sin contar los bonos de asistencia y cumplimiento. Te esperamos. Decía el periódico. Me llamó la atención ver ese anuncio, pero antes, les explicaré, 25,000 pesos en esa época no era mucho realmente, sería un total de 3,000 pesos a la moneda de ahora, pero, a la semana, eso ya cambiaba todo, ganaría más que papá. Aunque, en ese momento, pensaba que iba a trabajar un gran horario laboral. No perdí el tiempo, tomé mis cosas y corté el apartado con unas tijeras para poder ubicar el establecimiento. Me imaginaba todo tipo de escenarios que podría encontrarme, como un supercorporativo con edificio de rascacielos, miles de empleados entrando y saliendo, un montón de taxis con el logotipo de la empresa, etc. Al llegar a la dirección, mi rostro perdió su color. Al ver una simple construcción de un piso, no parecía terminada, tenía el tamaño de un restaurante de camioneros como en las películas animadas. Ni modo, es trabajo. Entrando por la puerta, me dio la bienvenida una secretaria con el rostro más de piedra que pueden imaginar. Esa señora ganaría en el póker en las mismísimas Vegas. Preguntó mi nombre y mi hoja de vida, el cual, al buscar en mi mochila, me percaté que me había olvidado de la hoja en casa. La señora, al verme, solo suspira, abriendo un cajón del escritorio donde estaba sentada y me entrega una hoja que se asemejaba al de un currículum con una pluma de tinta azul. Me pidió amablemente que lo llenara con total honestidad. Parecía que muchas personas ya habían venido al edificio con historias bien practicadas donde eran choferes del presidente y que trabajaban 28 horas al día sin bostezar. En fin, enfrente de la señora me puse a rellenar la hoja, ya que no había otro lugar donde hacerlo. Una vez terminado, la señora, ni siquiera volteando a ver la hoja, se levanta de su silla y toca la puerta detrás de ella. De pronto, abriendo la puerta, un señor como de 60 años se presentó. Tomó la hoja y pasó un rápido vistazo, preguntó por mi nombre, el cual le contesté y me dijo que entrara con él a su oficina. Con miedo, me disculpé con la señora y entré a la oficina.
Ya me esperaba que fuera una habitación muy pequeña, desde afuera se notaba que era un edificio pequeño, y la recepción era bastante extensa, para básicamente no haber nadie más que la señora, y un par de ventiladores. El señor se sienta en su silla frente a su escritorio, leyendo esta vez la hoja por completo, y, constantemente, volteando su vista hacia mí, antes de continuar su lectura. Era un silencio muy pesado, intentaba distraerme con lo que había en la oficina, pero solo había un par de sillas en la pared de la izquierda, una mesita con un florero, una ventana y el escritorio del señor. Pasaron un par de minutos, hasta que, por fin, el papel tocó el escritorio y hubo un intercambio de miradas. Dime, muchacho, ¿cómo fue que supiste de este trabajo? He estado viendo la bolsa de trabajo todas las semanas desde hace ya un tiempo. ¿Emprendimiento o necesidad? Necesidad, solo somos mi padre y yo, con la inflación, necesitamos dinero. Muy bien, ¿tienes algún vehículo o necesitarás rentar uno? En ese momento, no supe qué decir. Es decir, mi padre tiene un auto, pero, él lo usa para llegar a su trabajo, así que, no pensé que podría usarlo. Tengo permiso de conducir, también está aquel asunto, no es, en sí, una licencia. Tengo un auto pero... Me interrumpió. No te preocupes, tenemos unidades que puedes utilizar con toda confianza, pero claro, parte de tu sueldo iría para cubrir la renta de esta. Pero, si llegas a conseguir cualquier vehículo con 4 puertas, puedes utilizarlo como tu herramienta de trabajo. Por supuesto. Me parece excelente. Dije con emoción. Muy bien, me alegra tu optimismo, pero, antes de darnos la mano, quiero darte los detalles del trabajo. En ese momento, pensé que me harían una mala pasada, como decirme que en el periódico pusieron ese sueldo base para tentar pero pagarían mucho menos. Estaba listo para irme en caso de que sea esa la situación. Como ya sabrás, tu sueldo normal será de 25,000 pesos sin contar los bonos, que podrían ascender hasta los 5,000 pesos extra. Se me paró el corazón. Pero, hay algo que necesito que sepas y prefiero que tengas control de esta decisión tan importante. Verás, trabajarás 8 horas al día, 5 días a la semana. Tienes libertad de trabajo, puedes trabajar el día con la hora que gustes trabajar. Es decir, puedes tomar tus 2 días de descanso cuando gustes. Tus 8 horas, podrás elegir cuándo hacerlas, si en la mañana, tarde o la noche. Pero, tenemos la regla de que, las 8 horas deben ser cumplidas en el mismo día. Es decir, si llegan a ser las 4 de la tarde, las 8 horas terminarían a las 12 de la mañana, es decir, al día siguiente, asegúrate de evitar ese problema. Eso no es un problema, eso significa que podría trabajar de 12 de la madrugada a las 8 de la mañana sin problema. Así es. Dios. Es demasiado bueno para ser verdad. El señor carcajeó, pero, dio un largo suspiro antes de continuar. Pero, todos los empleados tendrán que estar al pendiente de unas reglas muy específicas para llevar a cabo su trabajo sin problema. Esta es la parte que quiero que tomes mucha consideración, porque, al notarlo, sabrás que es una decisión que no será fácil tomar. No entiendo, ¿acaso el haber reglas es malo? Yo no veo el problema de eso. El señor tomó de un cajón una hoja laminada y tenía en ella de título escrito con tinta negra reglas para taxistas. Estas son las reglas, quiero que te lleves la hoja y tomes este fin de semana para leerlas y meditarlas. El lunes a las 9 de la mañana, si tienes la cortesía de aceptar el trabajo o rechazar y devolverme la hoja, te estaré esperando. Di un rápido vistazo a la hoja por todas partes y noté que había una numeración de 10 reglas, y los párrafos no son muy extensos. Agradecí, y el señor me abrió la puerta de su oficina para dejarme salir. Guardé la hoja en mi mochila y, todo el camino hacia mi casa me preguntaba qué clase de reglas me esperarían. Prefiero leerlas en casa en la comodidad de mi habitación. Al llegar a mi casa, me dio la bienvenida mi papá que estaba sentado en la sala con una gran sonrisa. Yo estaba confundido hasta que me di cuenta que estaba sosteniendo el currículum que había olvidado en casa. No esperaba que regresara tan pronto a casa, pensé que podría simplemente disimular, pero, me ha descubierto. Veo que has estado ocupado, hijo. ¿Por qué no me dijiste que estabas buscando empleo? No quería preocuparte. Ja. Me conoces muy bien. Pero sabes, me alegra mucho que estés tomando tus decisiones, saber que mi hijo no le gusta ser un holgazán me tranquiliza. Mi padre siempre ha sido de un humor muy retorcido, pero me hizo carcajear.
encontré un simple trabajo, de taxista, me pagarán bien por ahora. Lo malo, es que al parecer tendré que hacer renta del taxi para poder trabajar. Tal vez llegue a conseguir un auto y volverlo mi taxi. O sea, ¿puedes usar cualquier auto para que sea tu taxi? Mientras tenga para 4 pasajeros, al parecer, 4 puertas. Ya veo, en ese caso, ¿por qué no te llevas el auto? Pero papá, ese es tu auto, tú vas al trabajo en ella. No te preocupes por eso, el trabajo no está tan lejos como te imaginas. De hecho, estaba pensando en dejar de usarlo, la gasolina cada vez es más difícil de pagar. Quisiera haber podido tener más argumentos, pero me ha derrotado. Está bien, papá, lo usaré. Te prometo que yo también te ayudaré. Dije con una sonrisa y subiendo a mi habitación, dejando caer mi mochila a un lado de mi puerta, encendiendo el ventilador del techo y acostándome en mi cama. Por poco me quedo dormido hasta que recordé las reglas. Tomé mi mochila, tomé la hoja y me senté en la orilla de mi cama para leer qué clase de reglas estaban detalladas en esta. Les puedo jurar, que al leerlos, solo logro que sintiera mi estómago retorcerse. Les diré las reglas que, a pesar de 30 años, aún sostengo en lo más profundo de mi escritorio la hoja laminada que me dio aquel día, el entrevistador. Regla número 1. Los trabajadores deberán cumplir un horario estricto de 8 horas del día, sin descansos. Será registrado. No pregunte cómo, solo, asegúrate de empezar el turno con el estómago lleno y, de preferencia, una botella de agua en la guantera. Regla número 2. El vehículo debe solo ser conducido por el propietario temporal o asignado. Si el auto es robado, aparecerá en el estacionamiento de la base, el ladrón o bromista nunca volverá a ser visto. Estas 2 reglas son las que siempre fueron fáciles de seguir, pero no les arrebataba de lo extraño. Pero, las siguientes son las que definirían mi salud mental. Regla número 3. Si consigues un cliente que sea una señora con 2 niños, presta atención a los niños. Inciso A. Si son un niño y una niña, déjalos entrar con toda confianza. Inciso B. Si son 2 niños, por ninguna razón deje entrar a ninguno de los 3, siga conduciendo y finja que no vio nada. Inciso C. Si son 2 niñas, permita que la señora entre primero, no tenga cuidado, la señora siempre entrará primero, pero tan pronto como tome asiento, acelere lo más rápido que pueda, no deje que las niñas entren. La señora se pondrá histérica y hará un gran escándalo, pero resista, pronto se calmará y actuará como si nada hubiese pasado, cumpla su ruta. Regla número 4. Si el cliente, hombre o mujer, está vestido o vestida con cualquier tipo de prenda que no combine, como por ejemplo, tener una peluca de payaso mientras está usando una camisa elegante y estando en bermudas. Comience la ruta y empiece a insultarlo de la manera más grosera que se le ocurra. Si necesita inspiración, puede activar la señal de sus compañeros y hablarle de su cliente para que comparta las groserías y risas. Deberá desaparecer de su asiento aquel pasajero. De lo contrario, le diremos a su familia que usted sufrió un accidente. Regla número 5. Si el cliente habla un idioma diferente, y usted no reconoce el idioma del cual se comunica, por ninguna razón le conteste. El cliente te dará las indicaciones necesarias para llegar a su destino, así sea apuntándote con el dedo todo el trayecto o una hoja con la dirección. Regla número 6. Si el cliente sube con una mascota, asegúrate de seguir tu ruta sin mirar por el espejo retrovisor. Puede creer en que no le va a gustar lo que va a mirar. El seguro no cubre psiquiatras. Regla número 7. Si el auto se apaga y después de 3 giros de llave no hace ningún sonido, no piense ni dialogue, quítate el cinturón de seguridad, sal de la unidad y corre lo más lejos que puedas. Recomendamos no mirar atrás, preferimos no dar explicaciones a la policía. No te preocupes por el vehículo, estará tal y donde lo dejaste, o, en el menor de las posibilidades, desaparecerá. Pero, va a volver a aparecer en 24 horas desde ese suceso. No se preocupe, si eso ocurre, puede terminar su turno e ir a casa para el día siguiente comenzar su turno o recoger el vehículo en el lugar. Regla número 8. Si, durante tu turno, la radio de la unidad se enciende con estática. Estacionate por la izquierda y abre todas las puertas. Trate de no chocar en el proceso. En el momento de abrir las puertas, manténgase junto a la puerta del conductor hasta que cualquier pasajero entre al taxi. No te atrevas a entrar primero. Regla número 9. Si su pasajera es una señora octogenaria con un terrible olor, mantenga la calma y conduzca, no haga ningún gesto que pueda hacerle percatar a la pasajera que le molesta.
Esto involucra abrir las ventanas, puerta o taparse la nariz y la boca. En el lado bueno, la señora deja buenas propinas por el largo viaje. Regla número 10. En caso de necesidad de llenar el tanque de gasolina, asegúrese solo usar una sola gasolinera en toda su estadía laboral con nosotros. La gasolinera que usted elija primero desde su primer día será seleccionado como único lugar de abastecimiento. No use ninguna otra gasolinera bajo ninguna circunstancia, el seguro no cubrirá la pérdida del vehículo. Por razones que para la fecha no están claros, no aplica la regla 2. La base de taxistas agradece fervientemente su elección para iniciar con nosotros. Postdata. Todo accidente que fue provocado por alguno de sus pasajeros será completamente cubierto por el seguro. En caso de usar vehículo propio, tendrá que rentar una unidad durante la reparación. Puedo jurar desde lo más profundo de mi razonamiento, que pensé toda clase de situaciones. Aquel señor no aparentaba ser alguien con un sentido del humor tan oscuro como este. Es decir, con cuál clase de precisión, con semejante cantidad de personas en la misma ciudad que yo, sucedería este tipo de situaciones. Es verdad que, bajo ciertos puntos, alguien al leer este tipo de reglas creería que es una broma y que iría con la guardia baja. Pasé las siguientes horas acostado en mi cama, revisando una a una las reglas, tratando de pensar claramente cuál sería el fin real, o por lo menos, lo más coherente que yo podía pensar, para semejantes reglas como estas. Pero, sea cual sea la situación, nada cambiaba, necesito este trabajo. Mi lado escéptico me dice que lo piense bien, pero es una decisión que prefiero averiguarlo mientras obtengo un beneficio para ayudar a mi padre. El fin de semana pasó ante mis ojos, repasando las reglas hasta memorizarlas. Lunes en la mañana, mochila lista, el auto encendido, conducir un largo viaje de 12 minutos sin tráfico, estacionarme en aquel edificio, darle un último vistazo desde afuera para confirmar mi decisión. Un largo suspiro para rellenar mis pulmones para estar preparado. Entrando, y, al reconocer al señor, quien hablaba con la anterior secretaria. Al verme, parecía listo por mi respuesta, levanté mi mano, el cual, el señor corresponde con un apretón. Acepto el trabajo.